El post-hegelianismo y el problema de la alienación, en el joven Marx. 1. Un camino posible. Si, en beneficio de una caracterización resumida y general a la vez, se quisiera poner en relación lo dicho en los trabajos sobre Descartes, Kant y Hegel con aquello a lo que ahora nos referiremos, entonces podría decirse lo siguiente. Así esos filósofos, cada uno a su modo y según los textos seleccionados, conceden primacía a la conciencia sobre la existencia social y material del hombre. Karl Marx invierte ese predominio al sostener: no es la conciencia la que determina la vida, sino la vida la que determina la conciencia. ¿En qué sentido decimos que Descartes, Kant y Hegel conceden primacía a la conciencia? Naturalmente se trata de una manera de leer, entre otras posibles, los aportes que hemos recogido de estos pensadores. Tenemos presente especialmente algunas consideraciones fundamentales que orientan los respectivos programas filosóficos. Que el hombre es pensamiento y que el modo eminente del pensar es aquel que se desempeña como las imágenes de las cosas, es decir, como ideas cuya mayor realidad objetiva está dada por la representación de sustancias. En suma, donde el pensamiento, lo que hace ser al hombre y define su carácter específico, es todo lo que se produce en nosotros mientras estamos conscientes, en tanto tenemos conciencia de ello. Descartes. Que el hombre, ciudadano de dos mundos, el fenomérico y el inteligible, se autodeterminan en tanto conciencia o moral del deber, vale decir, en la medida que el actuar correctamente comporta una limitación de las inclinaciones y de todo otro resorte o impulso, para de este modo ajustarse a la representación de la ley universal. Y que el hombre, autoconciencia alcanzada por medio de la experiencia fundante de la lucha por el reconocimiento, o sea, por medio de la praxis en su doble modalidad de lucha y trabajo, es, sin embargo, un momento de la autoconciencia que el espíritu llega a alcanzar a lo largo de la historia, aquella que al final de fenomenología conocemos como su historia. En estos casos puede decirse que es la conciencia, sea gnoseológica como en Descartes, moral como en Kant o histórica como en Hegel, quien fija y hasta prescribe el devenir concreto de la existencia del hombre. Marx, por su parte, nos aclara en una reelaboración posterior de la cita arriba comentada qué es lo que debe ser entendido por vida si no queremos recurrir a un nuevo postulado abstracto acuñado arbitrariamente por la misma conciencia que debe ser cuestionada. El modo de producción de la vida material determina el proceso social, político e intelectual de la vida en general. No es la conciencia de los hombres lo que determina su ser, sino por el contrario es su existencia social lo que determina su conciencia. Marx. La vida es existencia social y material. O con otras palabras, el hombre es ante todo un conjunto de relaciones sociales. Casi la totalidad de la obra de Marx, de la que apenas vemos un pequeño recorte, consiste en un análisis crítico de la forma que asumen esas relaciones sociales, que determinan la esencia de los individuos concretos, en el modo de producción que define a la sociedad moderna y que aún sigue vigente, a saber, el capitalista. De este agudo examen que recorre un conjunto muy amplio de esbozos, proyectos y obras que culminan en uno de sus libros más célebres, El Capital, este capítulo presta especial atención a aquello que Marx caracteriza en sus manuscritos económico-filosóficos de 1844 como alienación.
Este concepto es elaborado mediante una reflexión crítica sobre las mencionadas relaciones dominantes de la existencia social, los rasgos asumidos por el trabajo en la sociedad moderna y la situación presente del hombre. La singular experiencia a la que remite la alienación, sostenemos, es la experiencia por antonomasia. De nuevo, la singular experiencia a la que remite la alienación, sostenemos, es la experiencia por antonomasia de la inhumanidad de la totalidad de la existencia del hombre moderno y contemporáneo. Son precisamente la vida misma de los individuos particulares y la multiplicidad de sus relaciones sociales las que, por un lado, alcanzan un desarrollo histórico insólito, potenciando las capacidades humanas, y las que, por otro lado, aparecen simultáneamente como una realidad humanamente descolorida, lánguida, exangüe, debilitada y extenuada, propia de las cosas inertes y no de los hombres. La confusión entre lo vivo y lo muerto, entre los hombres y las cosas, parece definir el contexto paradójico de una humanidad que se realiza y se potencia en la misma medida en que pierde su realidad y se debilita. Es por ello, finalmente, que la crítica elaborada por Marx, a la que nos referimos, es a un mismo tiempo económica, política, social y antropológica. En este punto podemos marcar una de las primeras diferencias fundamentales en relación al modo en que Hegel comprendía la relación entre los hombres y la historia. Hegel correspondía o hacía intercambiables lo racional y lo real, equivalencia que solo la filosofía de su propio tiempo, en rigor, su propia filosofía, alcanzaba a comprender al hallar todo lo sustancial y lo eterno que habita en lo temporal y transitorio. Esta sustancialidad y eternidad pertenecen al espíritu, como instancia absoluta en que se reúnen sujeto y objeto, a la idea en su marcha progresiva a lo largo de una historia de fracturas y reconciliaciones superadoras, y a la conciencia como protagonista de los avatares a la vez trágicos e igualmente positivos por los que atraviesa a lo largo de su formación. Este desenvolvimiento dialéctico de la historia no está ausente en la filosofía de Marx. Sin embargo, Marx elimina la ficción idealista de un sujeto absoluto o espíritu que se realiza a través de los hombres particulares, como si estos solo tuvieran relevancia al ser considerados los actores inconscientes y los instrumentos accidentales de un plan superior que se lleva a cabo aprovechando las pasiones que desbordan sus disputas mundanas. De acuerdo a la concepción materialista de Marx, el protagonista de estos avatares históricos no es otro que el hombre orientado a la praxis y a la creación permanente de las relaciones sociales que lo definen a sí mismo. 2 puntos. La historia no hace nada, no posee una riqueza inmensa o no libra combates. Ante todo es el hombre real y vivo, quien hace todo eso y realiza combates. Estemos seguros de que no es la historia la que se sirve del hombre como de un medio para realizar, como si ella fuera un personaje particular, sus propios fines. No es más que la actividad del hombre que persigue sus objetivos. Marx. Los hombres en su conjunto, pues, protagonizan el inicio y la finalidad de la historia. En este sentido puede decirse que Marx comparte la sentencia de Ludwig Feuerbach, que dice Homo homini deus est, o sea, el hombre es un Dios para el hombre. Con sus propias palabras, ser radical es atacar el problema por la raíz. Y la raíz para el hombre
es el hombre mismo. Son los hombres, en suma, lo auténticamente real y racional. Pero en nuestro tiempo, que aún sigue siendo el de Marx, es decir, el del capitalismo burgués, el mundo del hombre se ha subvertido. Es el tiempo y el mundo de lo que niega al hombre. Es el momento y el lugar de su pérdida, de su rechazo. Lo sorprendente, como iremos viendo, reside en que para Marx es el propio hombre quien niega su humanidad. A esta singular experiencia vital o, en rigor, desvitalizante, queremos referirnos al abordar la problemática denominada alienación. 2. Los manuscritos económicos filosóficos de 1844. Marx es considerado un hegeliano de izquierda, que ha estado a la par o incluso por encima de Hegel. El problema de la alienación es precisamente uno de los índices mediante el cual evaluar la inspiración y superación de uno respecto del otro. Un texto fundamental para recuperar esa problemática es el denominado Manuscritos Económicos Filosóficos, de 1844. Estos fueron publicados en 1932, es decir, casi 90 años después de su redacción. Esta no es una cuestión meramente editorial ni un dato puramente anecdótico. En el periodo de tiempo señalado, e incluso posteriormente, la filosofía de Marx fue objeto de apropiaciones e interpretaciones de diverso tipo, las cuales fueron creando una filosofía marxista y una marxología, férreas e inflexibles, asociadas al establecimiento de un canon fijo por parte de su compañero y colaborador Friedrich Engels. La pregnancia que tuvieron esas recepciones se fundamentó en medida no menor en un virtual y, en casos real, desconocimiento de los trabajos tempranos de Marx, entre ellos los manuscritos filosóficos, los manuscritos económicos y filosóficos de 1844. Y en una dogmatización de la obra publicada en vida por este. En este sentido, el impulso crítico de Marx se fue perdiendo en la medida en que su filosofía se transformaba paulatinamente en una doctrina económica, en una nueva metafísica que proponía una cosmovisión definitiva de la realidad y en una ideología oficial de Estado. Ante todo, varios de los textos iniciales marxianos se utiliza habitualmente este término para referirse a la propia obra de Marx, diferenciándola del marxismo que ella ha inspirado. Estos textos son programáticos, no exentos de provisionalidades, como así tampoco de una sensibilidad filosófica evidente, en proximidad y distancia a la vez con Hegel y Feuerbach. Esto último resultó irritante a muchos marxistas y a la llamada marxología, quienes prefirieron desestimar esas producciones inestables en favor del Marx científico, entre comillas, que se destacaría en sus textos maduros, especialmente en El Capital. Sin embargo, son esas ideas en ciernes, arriesgadas, encendidas y conjeturales a la vez, las que nos interesa destacar aquí. Debemos decir ya, para evitar toda clase de demora en nuestro posicionamiento, que la preocupación generada por la problemática de la alienación radica en que es un tema esencialmente humano, es decir, del hombre sobre el que venimos reflexionando, de diverso modo, desde nuestra asignatura. En efecto, la cuestión nos permite agregar a nuestras insistentes preguntas: ¿quiénes somos? ¿Cómo somos? Aún otra más, a saber, la de ¿por qué lo inhumano? ¿Cómo llega a darse en el corazón mismo de la historia humana?
En Marx hallaremos una promisoria respuesta a ello. Debemos aclarar que los manuscritos económicos y filosóficos no son sino un conjunto de apuntes que el propio pensador preparó para sí, en el que se encuentran citas más o menos extensas de otros filósofos, de literatos como Shakespeare o Goethe, y especialmente de economistas políticos, a la manera de las notas que cada uno de nosotros toma para consignar lo fundamental o básico de algún asunto, que acompañan a posicionamientos críticos en torno a la existencia del hombre en las condiciones sociales vigentes, lo cual fue en parte posibilitado por la experiencia del contacto significativo con los grupos y las organizaciones de los trabajadores de París. Es necesario que retengamos la idea de que los manuscritos constituyen más bien un complejo montaje de fragmentos extrapolados. Comentarios, alusiones diferidas, glosas e ideas incipientes que contribuyen a formar la orientación filosófica materialista de la crítica de la economía política. Así pues, las definiciones y caracterizaciones presentes en los manuscritos sobre el salario, la renta de la tierra, el capital, el beneficio, el valor, la acumulación, la propiedad privada, etc., no tienen sentido separadamente, sino en tanto y en cuanto conforman los elementos categoriales interrelacionados del repertorio teórico de una ciencia particular y de su crítica consecuente, la economía política. Esta ciencia, una conquista intelectual moderna que acompaña a la consolidación histórica de la burguesía, expresa conceptualmente el modo en que el capitalismo se piensa a sí mismo. Es la disciplina que, con una aparente neutralidad conceptual, presenta sus análisis de las relaciones vitales entre los hombres como descripciones de leyes universales que regulan el intercambio de los objetos producidos. Para Marx, la economía política naturaliza las categorías específicas del modo de producción capitalista, al presentarlas como invariantes, ahistóricas, que pertenecen a todas las formaciones humanas conocidas. La economía política da por sentadas las relaciones de producción, intercambio y consumo. No se esfuerza en indagar ni se pregunta en ningún momento por su origen y fundamento. Por este motivo, esta pretendida ciencia de la riqueza acumulada no puede esconder completamente el contenido ideológico que la convierte en un discurso legitimador de la situación de opresión social. Esto da pie al paralelismo que Marx traza con su usual sarcasmo entre Hegel y David Ricardo, uno de los economistas políticos más importantes del período moderno. Si el inglés transforma a los hombres en sombrereros, el alemán transforma a los Si el inglés transforma a los hombres en sombreros, el alemán transforma a los sombreros en ideas. El inglés es Ricardo, acaudalado, banquero y distinguido economista. El alemán es Hegel, simple profesor de filosofía en la Universidad de Berlín. Si Ricardo y los economistas naturalizan los vínculos materiales entre los hombres, hasta reducirlos a objetos inanimados, por su parte Hegel idealiza el resultado de la actividad humana concreta hasta elevarla a la dimensión metafísica del espíritu absoluto. Cada uno a su modo y desde su disciplina específica hace abstracción del contenido que define a la existencia histórica de los hombres. Y por lo tanto, tanto Hegel como Ricardo se presentan a los ojos de Marx como defensores del estado de cosas presente. Marx no piensa que podamos prescindir de una teoría sobre la sociedad. Por el contrario,
dada la situación en que se encuentran los individuos modernos. Ella es necesaria y posible siempre que se desarrolle como teoría crítica del mundo del hombre y de las ideas que afianzan la dominación social. La preocupación antes referida atraviesa desde su comienzo toda la obra de Marx, incluyendo, por cierto, a los manuscritos económicos y filosóficos. Es la inquietud por la vida concreta del hombre, por la explicitación de las condiciones según las cuales esa vida llega a tener lugar, por desmontar el aparato conceptual, filosófico, jurídico, científico, etc., que la enmascara, y por la praxis capaz de cambiar radicalmente dicha situación. El propio Marx, en mirada retrospectiva, afirma: mi carrera profesional ha sido la de la jurisprudencia, aunque solo la he como disciplina subordinada, junto a la filosofía y a la historia. Durante los años 1842 y 1843, en mi carácter de director de la Neue Rheinzeitung, Gaceta Renana, periódico que apareció en Kolz desde el 1 de enero de 1842 hasta el 31 de marzo del 43, me vi por primera vez en el compromiso de tener que opinar acerca de lo que han dado a llamarse intereses materiales. Los debates de la Dieta Renana, asamblea administrativa, acerca del robo de leña y el parcelamiento de la propiedad de la tierra, la polémica oficial sobre la situación de los campesinos del Mosela, iniciada por el señor von Schapper, a la sazón gobernador de la provincia renana, con la Rheinzeitung, y por último debate sobre el libre comercio y los aranceles proteccionistas, me brindaron una primera ocasión para ocuparme de problemas económicos. Marx. En la moderna sociedad burguesa, las cuestiones económicas cobran una centralidad particular, en contraste con las formaciones socioeconómicas precapitalistas. Pero el análisis y la crítica de Marx no se restringen a esa dimensión, sino que exploran el alcance de la ramificación que ese elemento, el económico, ha llegado a tener en la vida completa de los hombres. Y es que, subrayémoslo desde ahora, la crítica marxiana en general y la de los manuscritos en particular, tiene como hilo conductor una experiencia, la de la alienación, que abarca todas las dimensiones vitales de la humanidad. En este sentido, la salida o el abandono de la alienación se presentarán como la recuperación y el fortalecimiento de un sustrato colectivo, comunitario y genérico del hombre. En efecto, Marx exige una emancipación del hombre, no solo política y económica, sino humana. Esta no se relaciona con el hombre como ego y alter ego, sino con el mundo del hombre, porque él mismo es su mundo social. El hombre es esencialmente sum politicum, y por eso se completa la crítica del hombre, del mundo burgués de Marx, como crítica de su sociedad y de su economía, sin perder con ello su fundamental sentido antropológico. Marx persigue esa enajenación de sí fundamental, esa enajenación de sí fundamental y general del hombre del orden estatal, del orden social y del orden económico modernos. En todos los campos, en su forma económica, política e inmediatamente social, la expresión económica de su problemática es el mundo de las mercancías. Su expresión política, la contradicción entre Estado burgués y la sociedad burguesa. Su expresión inmediatamente humana social, la existencia del proletariado. A esta altura no es desconocido para nosotros el sentido que puede tener la comprensión del hombre como animal político, cívico o social
frente a buena parte de la literatura filosófica de su tiempo, especialmente la desarrollada por el llamado idealismo alemán. Marx atiende a lo que hace un momento fue recordado como intereses materiales. Esa materialidad tiene una dignidad menor que la odisea del espíritu a lo largo de la historia, que la buena voluntad de la gente moral o que la condición pensante del ego. Señala algo bien concreto e incluso comparativamente más mundano, bajo, grosero, terrenal, profano y tangible. Se trata de la vida concreta del hombre y el modo en que, de acuerdo a las condiciones materiales actuales, puede asegurarse su subsistencia. Los manuscritos económicos y filosóficos tienen en esta concreción su punto de partida. Partimos de un hecho de la economía política, de un hecho actual. El trabajador se tornó tanto más pobre cuanta más riqueza produce. El trabajador se convierte en una mercancía, tanto más barata cuantas más mercancías produce. La desvalorización del mundo del hombre crece en proporción directa a la valorización del mundo de las cosas. El trabajo no solo produce mercancías, se produce a sí mismo y al trabajador como una mercancía. ¿Qué puede querer decir esa conversión del hombre en una mercancía, es decir, en algo que él no es? El hecho, el factum brutum, es registrado por la economía política, pero no procede ni culmina en esa esfera. De nuevo, ¿qué puede querer decir esa conversión del hombre en una mercancía? Es decir, en algo que él no es. El hecho es registrado por la economía política, pero no procede ni culmina en esa esfera. Como puede verse, es el mundo del hombre en toda su extensión el que pierde valor. Pero ese fenómeno de la pérdida apenas es la mitad de lo que sucede en la realidad cruda y material en que se encuentra el hombre. Marx indica que lo que falta es en un lado está puesto en otro. Una desvalorización de algo implica al tiempo una valorización de otra cosa. ¿Qué significa esto? 3. El problema de la alienación. Alienación es un término polisémico. Significó y aún significa en el ámbito jurídico la transferencia de una persona a otra de la propiedad sobre un bien o la titularidad de un derecho. A través de cierto deslizamiento semántico, también se ha utilizado para dar cuenta del estar apartado de sí, como trastorno psíquico. El estar fuera de sí, que ocurriría en el éxtasis místico, y la separación o aislamiento de alguien por una variación de los efectos, pasando de la proximidad a la distancia. Como Lutero refiere el alejamiento del hombre respecto de Dios y su promesa. La palabra fremd es de uso corriente en alemán y se la usa para expresar lo extraño o forastero. Y también el hecho de estar desencontrado. El hecho de estar desencontrado, distanciado o ser exótico, foráneo o insólito. En cualquiera de estas aplicaciones, fremd viene a indicar una alerta o prevención, puesto que califica a algo o alguien como ajeno u otro. Escuchemos entonces a través de la voz alienatio, enajenación, cesión, perturbación, apartamiento, división, indisposición, disgusto. Voz, por cierto, que procede de alius, es decir, diverso, distinto, diferente, con el que se traduce el griego el, alo, otro. El concepto de alienación ya era utilizado por Hegel, bien que en un sentido diferente y hasta contrario al que encontramos en Marx.
Hegel consideraba como alienación el distanciamiento, la separación, la escisión y el desgarro en el devenir de lo que es desde una figura a otra. Ahora bien, ya se ha señalado en los textos sobre Hegel que conforman esta compilación que la salida de sí representaba en la filosofía hegeliana una experiencia tan dolorosa como necesaria, pues a través de ella se realizaba dialécticamente el enriquecimiento, la determinación y la mediatización de la realidad en su conjunto, en tanto era pensada como posible la recuperación. En la formación, el ser para sí deviene como su propio ser para ella, y se revela a la conciencia como es ella misma en y para sí. Por el hecho de colocarse hacia afuera, la forma no se convierte en algo otro que ella. Estar allí el aspecto positivo de la negatividad. Era allí el aspecto positivo de la negatividad. Ahora bien, el sentido que Marx adjudica a la alienación se explica por la resignificación del concepto desarrollada por otro joven hegeliano que ya hemos mencionado, Feuerbach. En efecto, Feuerbach, en su crítica de la religión, concebía a esta como un movimiento de autoextrañamiento. El hombre afirma en Dios lo que niega en sí mismo. Entre Hegel y Marx está Feuerbach. En Feuerbach, el concepto de alienación manifiesta una mutación decisiva. Alienación no quiere decir más realización, sino en el sentido ordinario del término, pérdida, privación. A partir de Feuerbach, el concepto de alienación en el sentido de simple privación reina sobre el pensamiento neohegeliano y a través de sobre el desarrollo ulterior de la filosofía moderna. Toda la obra de Marx, no solo los escritos de juventud, sino también los textos de madurez, está comandada por la significación privativa, negativa del concepto de alienación. En Feuerbach, alienación equivale a conversión. La religión es la experiencia por medio de la cual las determinaciones de lo finito, léase del hombre sensible, se desconstruyen como determinaciones de lo infinito. Dios. Se reconstruyen como determinaciones de lo infinito. Dios. Esta transmutación o proyección era interpretada a la vez como un menosprecio idealista de la sensibilidad natural y corporal humana, desestimación cuya raíz Feuerbach encontraba en el cristianismo, pero cuyos ecos se hacían oír en la filosofía moderna, especialmente en la hegeliana. Por ello, un nuevo comienzo de la filosofía podía tener lugar en tanto se asumiera que sólo la verdad convertida en carne y sangre es verdad. Únicamente así el hombre sería la base del hombre. Marx acuerda en términos generales con esta propuesta, pero insistirá en que el ámbito en que debe estudiarse la alienación no es solo el religioso. Ante todo, el deber de la filosofía, que está al servicio de la historia, es el de desenmascarar la aniquilación, autoextrañamiento, de la persona humana en su aspecto profano, luego de haber sido desenmascarada la forma sagrada de la negación de la persona humana. La crítica del cielo se cambia así en la crítica de la tierra. La crítica de la religión es la crítica del derecho. La crítica de la teología es la crítica de la política. Marx. Aquí vemos ideas centrales del pensamiento de Marx. Quedan apuntadas, aunque no podamos extendernos sobre ellas, en este trabajo. La labor filosófica es concebida como ayuda o asistencia a la historicidad del mundo humano. Ese trabajo consiste en desenmascarar, en quitar velos y ocultamientos. Dicho desengaño
presupone que hay una verdad y un sentido en el desenvolvimiento de lo humano. La humanidad se encuentra obturada por lo religioso, de lo que se ha ocupado críticamente Feuerbach, y lo extrarreligioso. Estas formas asumidas por las máscaras refiere a la necesidad de un profundo y sostenido análisis del mundo real de los hombres, es decir, de su existencia social, política y económica. Y finalmente, notemos, todo ello Marx lo entiende como autoextrañamiento, y podríamos agregar autonegación. Esta extrañeza indica la ya referida alienación, el enrarecimiento de sí por medio de la escisión, de la división, del quiebre de lo propio. Esta experiencia es la de la alienación del hombre por el hombre. Toda la historia anterior de la asunción consciente y racional de las condiciones en que se produce la vida real de los seres humanos, en su aspecto físico y espiritual, es en rigor prehistórica. Con otras palabras, en sentido marciano, la historia comienza cuando se inicia la emancipación en relación a la constricción material que obliga a los hombres a entrar en relaciones de producción opresivas que consumen su tiempo de vida. Mientras que la prehistoria, hasta ahora conocida, de la que forma parte la moderna sociedad burguesa, es identificada con el dominio de la necesidad. Por su lado, la historia propiamente dicha es considerada el reino de la libertad.